Muy buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. Pues una semana más con vosotros para seguir hablando sobre la obra de nuestro Señor, la obra de nuestro Dios. Y bueno, créanme que hoy traigo un tema interesante también, creo que como cada semana. Hoy vamos a hablar con Alberto Márquez Arias. Eres misionero, predicador y también trabaja, ¿no?, para una agencia misionera a la cual él nos va a hablar. Vamos a hablar con él un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el mundo, por decirlo, ¿no?, o el mundo de las sectas, la influencia de las sectas. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano, ¿no?, y nuestro amigo Alberto Márquez. Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Bien hallado, Antonio. Nada, gracias a tu persona por desplazarte también a nuestra ciudad para poder hablar sobre este tema importante hoy en día, el mundo de la secta. Te estaba presentando, ¿no?, me decía que era misionero, predicador, pero sé que también estás trabajando para una agencia misionera. ¿Nos puedes un poco especificar? Sí, hay un grupo de iglesias bautistas de Estados Unidos, de Texas, que están en el sur de Texas, cerca de la frontera con México. Son hispanos y están trabajando aquí en España con la idea de abrir obra bautista allí donde no hay, ¿no? Entonces yo soy misionero, representante de esa agencia misionera aquí en el sur, y estamos abriendo un punto de misión en Sabinillas, porque es una zona donde no hay mucha presencia bautista. Sí, la hay evangélica. De hecho, estamos compartiendo la iglesia local con unos hermanos de Asambleas de Dios. Entonces estamos trabajando juntos para que en esa zona de Málaga pues haya más presencia evangélica, que es una zona que está un poquito como olvidada, ¿no? Porque la gente, ya sabes tú, que o es muy atea, o es muy católica, o es muy agnóstica. Entonces tenemos que llevar el evangelio allí donde no llega. Y eso es lo que hago. Que no es poco. Bueno. Que no es poco, ¿no? Alberto, venimos a hablar sobre el mundo de las sectas, ¿no? Sé que eres un hombre que ha estado metido, ¿no?, en una secta, pero cuando tú lo ves oportuno ya tú no lo comentas, ¿no? Sí. Pero para comenzar, ¿no?, ¿qué podemos entender? ¿Qué entendemos por una secta? Una secta es un grupo que puede estar disfrazado de iglesia, incluso, que lo que hace es coartar la libertad de las personas hasta un punto que controla su vida. Yo he sido testigo de Jehová durante 32 años. Entonces algo de experiencia tengo en un grupo que es muy conocido, porque todo el mundo conoce los testigos de Jehová. Raro es el que no se haya encontrado con alguno, o que no conozca alguno. Salen incluso en películas, en programas de televisión, y es un ejemplo claro de lo que es una secta. Una secta es un grupo que coarta tu libertad hasta el punto de decirte qué debes de comer, qué debes de vestir, ni siquiera, por ejemplo, incluso hasta qué método médico debes de utilizar, aunque tu vida esté en juego. Como por ejemplo los testigos de Jehová, que no aceptan transfusiones de sangre aunque tu vida esté en juego, porque según ellos es una prohibición de Dios. Eso es peligroso. Eso es algo que controla hasta tu propia vida. Y atenta Totalmente. Con nuestra propia vida, ¿no? Totalmente. ¿Qué características generales tienen las sectas? Mira, si tú me permites, Antonio, yo hice un trabajo una vez sobre este tema y saqué 20 puntos, 20 características de una secta. Y uno ya cuando lea esto y lo ve, ya sabe uno dónde está metido, y si tú te ves reflejado, eso es una secta. Porque puede estar disfrazado como iglesia evangélica y ser una secta, o iglesia cristiana y ser una secta, y hay que tener cuidado con eso, porque coarta tu libertad. Y dice Jesús que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Él, porque dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Cristo. Entonces, si tú te vas fuera de Cristo, todo lo demás es secta. Mira, si me permites brevemente, te las enumero. Mira, una característica de las sectas es que hay que tener lealtad absoluta, es decir, obediencia a las reglas, miedo a la condenación. El segundo es exclusividad. Los miembros son elegidos, los demás son extraños, mundanos, paganos, perdidos, condenados, exclusivo con el grupo. 3 es aislado totalmente del mundo, todo gira en torno al grupo. Falta de privacidad, nada de pensamiento crítico, ni reflexivo, ni preguntar, está prohibido preguntar. 5, inversiones económicas o de tiempo, tienes que dar tu dinero o tu tiempo al grupo. Confusión doctrinal, es decir, cuentan cosas raras. Por ejemplo, los mormones dicen que Jesús fue a América a predicar a los aztecas, creencias fantásticas que están fuera de lugar, pero que a la gente le llama la curiosidad. Eso es una confusión, creencias originales, raras, complicadas. El 7º punto es amor en el grupo fraternal. Todo el mundo se quiere mucho, todo el mundo se quiere muchísimo. El 8º son relaciones asignadas, te dicen con quién te tienes que casar, con quién no. La familia tiene que estar integrada, padres, hijos, todos en el grupo. Modificar el comportamiento, tiene que ser más serio, no hagas tantas bromas, no te rías tanto, sé un poquito más conservador.
Presión de compañeros, tiene que ser aceptado en el grupo y anular todo lo que no sea el grupo, una uniformidad en todo. Conformismo, es decir, la opinión individual es mala y hay que rechazarla. El decimotercer punto es rechazar valores antiguos, todo lo que tú creías antiguamente no vale, ahora hay doctrinas nuevas, un conocimiento nuevo, por ejemplo los testigos de Jehová tienen su propia Biblia, una Biblia nueva, todo nuevo. Aceptación ciega, sin cuestionar, sin discutir, aunque cambien las creencias. Los testigos de Jehová han cambiado durante mucho tiempo muchas creencias. El fin del mundo vendrá en 1114, vendrá en 1175, no importa, si se cambia no importa. El líder o el grupo de líderes así lo hacen y tú tienes que acatarlo. El ambiente hipnótico, hay un lenguaje propio, una ropa, un complemento, una música, tu personalidad queda anulada y es todo uniforme. Canciones y meditación, esto es más bien para religiones orientales, ¿no? Todo este tipo de canciones que te envuelven en el ambiente un poco así esotérico. Excesivo trabajo en el grupo, una dieta alterada, te dicen lo que debes comer, lo que no debes de comer, no coman sangre, por ejemplo, no coman carne, no coman una serie de cosas estrictas. Después una paranoia, miedo a pecar, miedo al fin del mundo, miedo al Armagedón, miedo a no ser aceptado, miedo por todo, siempre tienen miedo a no ser salvos. Y la última es una escatología errónea. Ellos son lo único que pueden interpretar, ellos son el pueblo escogido, solo ellos se salvan. Todo esto, en resumidas cuentas, sería una secta, y si uno está en ese grupo, debería de salir, porque nuestra vida en realidad sí que peligra. Pues eso te iba a decir, ¿no? Porque se ha dicho muy rápido, pero la verdad es que es un peligro para la persona y peligro para la familia también, ¿eh? Totalmente, porque no te deja la libre opinión, no puedes quejarte, y de hecho la Biblia está llena de ejemplos en los que los siervos de Dios cuestionaban cosas y le hablaban con Dios, y le hablaban de manera franca y no había ningún problema. Sin embargo, la secta te controla hasta lo que tienes que beber. Pero bueno, nos has comentado todos estos peligros, ¿no? Pero ¿qué tiene una secta, no? Hemos visto todo eso, pero ¿qué tiene para que te atrape? Muy sencillo, su mensaje suele ser novedoso. Los testigos de Jehová, cuando aparecen a final del siglo XIX y empiezan a decir, por ejemplo, el que fundó los testigos de Jehová, que era presbiteriano, se llamaba Russell, pues decía que no existía el infierno, que como un padre iba a castigar a sus hijos en el fuego. Y eso era muy novedoso, era muy llamativo, es verdad. La creencia en sí era algo que llamaba la atención. No creían en la Trinidad. ¿Cómo va a ser el padre igual que el hijo? Y el hijo igual al padre. ¡Qué disparate! Y también decían que no teníamos alma, que el hombre cuando muere, pues va a polvo y en polvo te convertirá. Sí, ideas raras, adornadas con textos bíblicos, hacen que el mensaje sea atractivo. Y entonces era muy novedoso. A eso se le añade el fin del mundo, en 1914, esto era a finales del siglo XIX, pues entonces había un sentido de novedad total. Las sectas te atrapan por lo novedoso del mensaje y por todo lo que eso envuelve. Por ejemplo, el testigo de Jehová se te acerca y te dice, lo decían en mis tiempos, ¿sabes que el nombre de Dios es Jehová? Y mucha gente decía, no, el nombre de Dios es el Señor. No, Señor es el título. El nombre es Jehová. Te han estado engañando toda la vida. Y tú te quedabas así y decías, es verdad, me han engañado. Nosotros no, nosotros tenemos la verdad. Te vamos a salvar, te vamos a sacar. Entonces te llama la atención porque dices, tú, es verdad, me están engañando. Esta gente me trae algo nuevo, novedoso. Eso es lo atractivo de la secta. Después el grupo, amigable, amoroso, moralmente sano. Los testigos de Jehová tienen una moralidad fabulosa, no fuman, no beben, no van a discotecas, no bailan, prácticamente no hacen de nada, y eso llama mucho la atención. Estoy hablando contigo y se me vienen preguntas a la mente, ¿no? Pero bueno, tú que has vivido dentro de la secta de los testigos, ¿no? Porque según las características que nos has dicho, evidentemente podemos catalogarla como secta, evidentemente, ¿no? Tengo aquí una pregunta, ¿no? Tú que has vivido dentro, ¿no? ¿Cómo se ve la sociedad? ¿Cómo se ve el exterior desde dentro? Mira, cuando tú estás dentro, te crees el elegido, el escogido. Dios te ha escogido y te ha salvado de un mundo pecaminoso. Entonces tú te ves en una posición superior al resto. Tú estás en posesión de la verdad absoluta y el mundo está lleno de mentiras. Te pone el ejemplo de que te han estado engañando con el nombre de Dios, ¿no? Y con eso otras muchas creencias, ¿no? Todo eso adornado con mucha lógica aplastante hace que te sientas superior. Debemos recordar que Satanás se puso a discutir con Jesús de la Biblia cuando lo tentó, ¿no? Está escrito, tuvo la desfachatez Satanás de discutir con el propio Cristo de la Biblia. Satanás maneja muy bien la Biblia, las sectas manejan muy bien la Biblia. Tú coges un testigo que va preparado y te maneja muy bien la Biblia, los textos te los revoleas y tú te quedas como diciendo, lleva razón.
Eso es lo que a mí me hizo de sentirme superior al resto. Entendía que el resto estaba condenado y que yo había sido salvado. Entonces yo me encontraba un poco como el apóstol Pablo. Si yo me creía, yo buscaba a los evangélicos, buscaba a todo el mundo y decía, estáis todos equivocados, nosotros tenemos la verdad absoluta, tú te crees superior. Cuando yo salgo y me encuentro con el verdadero evangelio, si la cara de tonto que se me queda es del monumento. Era un ignorante total. Todo un testigo de Jehová dice que es ignorante de la Biblia y tú incluso puedes pensar que no. Son ignorantes de la Biblia porque no tienen un conocimiento basado en el conocimiento exacto, sino en un conocimiento basado en su estructura, en sus creencias, muy bien adornado, muy bien preparado, pero que está vacío en su contenido. Porque cuando tú vas indagando en la Biblia te das cuenta de que es una pura fantasía. Va cayendo argumentos. Claro, es que voy a poner un ejemplo que siempre pongo con los jóvenes. Los testigos de Jehová no celebran los cumpleaños, lo tienen prohibido. Sí. Lo prohibido hasta el punto de que si lo celebras te expulsan de la congregación. El hecho de expulsarte no es que no te dejan entrar, sino te quitan el saludo todos los miembros de tu familia durante el tiempo que estás expulsado. Tu padre, tu madre no te pueden ni siquiera saludar. Entonces, por celebrar un cumpleaños puede ocurrir esto. Y los testigos de Jehová lo razonan diciendo de que en la Biblia no aparece el cumpleaños de ningún patriarca, ni de ningún profeta, ni siquiera de la fecha del nacimiento de nadie, ni de Jesús. Sí. No aparece, y es cierto. Y tú dices, eso no viene en la Biblia, no viene en la fecha de nacimiento ni de Moisés, ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Jeremías, ni de Ezequiel, de nadie. No dice que celebraran los cumpleaños, no aparece. Solo aparecen 2 cumpleaños en la Biblia. Uno en los días de José, del faraón de los días de José, el hijo de Jacob, y otro en los días de Cristo, de Herodes, cuando la sobrina pide la cabeza de Juan el Bautista. Los 2 cumpleaños eran de 2 personas que no eran creyentes. Los 2 cumpleaños terminan en asesinato. Todo esto es verdad. Todo esto es verdad, te lo explican y tú dices, vale, es verdad. Por eso los testigos de Jehová no celebran los cumpleaños. Ahora la pregunta es, ¿dice la Biblia no celebren los cumpleaños? Claro. No lo dice. ¿Prohíbe la Biblia celebrar los cumpleaños? No, no lo prohíbe. ¿Hay algo malo en darle gracias a Dios por un año más? No, ¿cómo va a ser malo? Pues entonces si tú entiendes que no se deben de celebrar, no lo celebres, déjame a mí celebrarlo. No, te coartan la libertad. No puedes celebrarlo. Sí, lo que tú antes nos comentabas, te anulan a la persona. Totalmente. Entonces yo recuerdo que yo siendo niño, yo empecé a asistir a las reuniones de los testigos de Jehová con 7 años. Yo siendo niño entendía que tenía que ser fiel a Jehová. A Jehová no le gustaban los cumpleaños. Y yo como niño lo acataba, porque me sentía especial. Yo he sido joven siendo testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová no van a la discoteca ni escuchaban cierto tipo de música. Y yo me sentía orgulloso de eso, porque me sentía diferente, me sentía especial. Una nación escogida, una raza santa. Así me lo Primera de Pedro. Exacto. Y yo me sentía así. El sectario se siente así. Hasta que poco a poco, bueno, pues ya va. Pero podemos decir que las personas que entran en los testigos de Jehová, como en otras, son personas más vulnerables. Eso lo he pensado yo alguna que otra vez. Hay de todo, ¿no? Hay gente de todo tipo, pero sí es cierto de que te pilla un poco en alguna circunstancia especial, un divorcio, una enfermedad, te has quedado sin trabajo, te ha dejado tu novia, algo tan simple como eso, o te encuentras mal anímicamente. El grupo amoroso te atrapa, te arropa y tú sientes esa carencia que tienes en otro campo, ellos te la cubren. Es verdad que es un grupo fraternal. Yo no puedo decir que los años que fui testigo de Jehová viví malamente, al contrario, siempre estuve muy cuidado, siempre estuve muy arropado. Y eso, quiera que no, a las personas que tengan algún tipo de carencia, pues les sirve. Sin embargo, hay gente de todo tipo. Hay médicos, hay ingenieros, hay arquitectos y hay gente normal. Hay de todo un poco. Vale. Pero lo que sí, Alberto, lo que sí bien podemos decir que es fácil entrar, pero según tengo entendido, ¿no? Por algunos que a veces sí es difícil salir, ¿no? Muy difícil. Ten en cuenta que se te anula todo tu entorno. Cuando yo dejo los testigos de Jehová, porque lo dejo yo, decido irme, yo era consciente de que cuando hago ese paso iba a perder todo lo que era mi entorno, de amigos, de familia, incluso de pareja. Yo estaba casado y me divorcié. Yo soy padre de 2 niñas, actualmente una tiene 23, otra tiene 19, y yo sabía que mi matrimonio iba a ir a la deriva, como así ocurrió, ¿no? Tiempo después. La presión que ejerce el grupo es tan grande que eso hace que todo tu entorno se desmorone. Yo me encontré literalmente solo, porque durante 30 años mis amigos todos eran testigos de Jehová. La única familia con la que me relacionaba era mi familia testigo de Jehová. Cuando yo suelto de eso, yo no tengo amigos en otro sitio. Yo no tengo familia con la que he tenido contacto en otro sitio. Entonces te encuentras literalmente solo. Hay quien no lo soporta y regresa. Hay quien coge otros derroteros como las drogas u otras cosas. Y hay quien sigue una búsqueda de Cristo, que fue lo que hice yo.
Cuando yo abandono los testigos de Jehová me encuentro en un limbo espiritual, ahí ocurre mi divorcio, me quedo sin trabajo, me ocurre un montón de cosas, un cataclismo de todo tipo. Los testigos de Jehová achacaron eso al haber abandonado yo a Jehová. Jehová te ha castigado, y sin embargo lo que fue un revulsivo para que yo encontrara al verdadero Señor, ¿no? Y entonces yo me encontré en un limbo buscando a Cristo, o mejor dicho, Él me llamó y yo respondí, ¿no? Qué bueno, gloria a Dios. Lo que sí, también, Alberto, ¿no? El hecho de haber estado los testigos de Jehová y salir, eso puede marcar a una persona, ¿no? Sí, de hecho yo conozco mucho que, fíjate, yo recuerdo la primera vez que entré en una iglesia evangélica, no se me olvida en la vida, era una iglesia de Asamblea de Hermanos que hemos hablado que hay en Málaga, muy antigua, en calle San Quintín, yo creo que tiene más de 100 años, y me acuerdo antes de entrar miraba a la izquierda y miraba a la derecha para que nadie me viera. Qué vergüenza que me vieran entrando en una iglesia evangélica. Y cuando entré las piernas me temblaban. Porque el testigo de Jehová piensa que dentro de las iglesias están los demonios. Está Satanás. Entonces para mí, yo llegué temblando. Me senté, había un culto de oración, me acuerdo, y estaba temblando. Sin embargo, conforme iba desarrollándose el culto, me iba sentando más tranquilo. Como lo que es un culto de oración. Una terapia, ¿no? Sin embargo, para mí fue una situación difícil. Hay gente que hace otras cosas. Como yo te digo, se encuentran solo, te encuentras solo. Si buscas a Cristo, Él te recoge rápidamente. Si uno busca al Señor, Él te recoge. Pero hay gente que no. Yo conozco, de hecho ahora conozco muchos testigos. Muchos han caído en la droga, muchos han caído en religiones orientales, budismo, hinduismo, yoga, esto, lo otro, cosas raras. Y se encuentran como en un limbo porque han estado tan arropados que como te sueltan como si fueras un muñeco de trapo, hay quien lo puede adaptar y hay quien no. Bueno, aquellos que eran tus amigos en los testigos de Jehová, hoy en día, ¿la relación contigo cuál es? Ninguna, nula. Yo tenía un tío, digo tenía porque falleció, hermano de mi madre, que vivía en el cuarto, yo vivía en el tercero, me cruzaba con él por la escalera, en el rellano de la escalera y me quitaba la cara. Estoy hablando del hermano de mi madre, estoy hablando de mi propio tío. Mis primos cruzaban la calle. Yo no mantengo ninguna relación con esta familia mía, ninguna relación. Y los amigos nula. Es que tienen prohibido hablarte, no pueden hablarte. Ellos tienen prohibido hablar, ni siquiera saludarte. Hablar mucho menos. Entonces yo no tengo ninguna relación. Ni ellos, durante cerca de 13 años que dejé los testigos de Jehová, ellos no han mantenido ningún contacto conmigo. Ni yo con ellos, claro. Hablé un poco de tu testimonio personal. ¿Tú llegas a entrar a los testigos? ¿Cómo llegas a entrar tú y cómo llegas a salir? Aunque yo sé que, pero un poco... Cuéntame. Es muy sencillo. Yo me empezó a llamar mi abuela materna, que era testigo de Jehová, con 7 años, en el año 1973. Todavía estaba Franco vivo, para los que sean... Sí, claro, murió en el 65. Pues todavía yo, pues me llevaba mi abuela y dejé de asistir en el año 2006. Me llevaba, pues mi abuela empezó a enseñarme, fue la que... Mi madre no es testigo de Jehová, ella es católica, pero mi abuela sí me llevaba a las reuniones y fue la que me enseñó. Yo me crié... Siendo un niño. Siendo un niño, 7 añitos. La primera vez que prediqué tenía 9 añitos. En un púlpito me pusieron con 9 años, hice una lectura, Proverbios 31, no se me olvida nunca. Y de ahí seguí, con 12 años me bauticé, con 15 años fui una especie de misionero, ellos le llaman precursor regular, misionero a tiempo completo en Málaga, y con 21 me nombraron siervo ministerial, que esto es una especie entre diácono y pastor, no existe equivalencia. En la iglesia evangélica estuve durante 21 años en ese puesto, haciendo de todo, organizando de todo, en fin, muy involucrado, muy fanático también. Y estaba muy a gusto, no estaba incómodo, al contrario, muy adaptado. Me decían muchos testigos que yo era muy testigo de Jehová. Era el prototipo de cómo era un testigo de Jehová. Muy cómodo. ¿Y cómo llegaste a salir? Pues claro, conforme iba pasando los años, ya iba madurando. Porque 30 años es una vida entera. Es una vida entera. Yo tengo ahora mismo 55. Uf. Ya llevo 12 de evangélico. Pues quítale los 7 primeros, pues casi toda la vida testigo de Jehová. Ocurre que yo predicaba mucho. Casi todos los fines de semana, pues podía predicar 2 veces cada fin de semana durante muchos años. Y claro, cuanto más predicaba yo mismo empezaba a indagar lo que enseñaba. Los testigos de Jehová se ciñen a un bosquejo, no pueden salirse de lo que está escrito. Lees lo que está escrito. Y a veces decía yo, vaya tontería que estoy diciendo. Porque muchas de las cosas que decían no se sostenían, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Una profecía que se escribió en los tiempos de Isaías, los testigos de Jehová dicen, esto se cumplió en el año 1938 en una asamblea que se celebró en Cedar Point, Ohio. Y dices tú, ¿esto cómo puede ser? Que Jeremías escribe esta profecía que se cumple en Estados Unidos, en Cedar Point, en una asamblea. No puede ser. Si yo le pregunto a un teólogo evangélico me dirá una cosa, si le pregunto a un teólogo católico me dirá otra. ¿Quién lleva la verdad? Ahí empiezan mis pequeñas, digamos, apostasías, entre comillas, ¿no? Después empiezan a surgir... la cuestión de las transfusiones de sangre empiezan a chirriarme un poco cuando soy padre por primera vez.
Recuerdo que mi hija, la mayor, se puso muy enferma con una fiebre muy alta, la llevamos al materno y el nervio que a mí me entró por dentro de ver a mi niña pequeña, indefensa, y era una fiebre que tampoco era nada del otro mundo. De hecho se le quitó al poco tiempo, nada más que hizo pipí, se le quitó. Pero ese mal rato que yo pasé fue tan horrible que yo dije, ¿cuántos hermanos míos, testigos, han tenido que pasar por esto? Yo tengo un primo que con 19 años falleció por no aceptar una transfusión de sangre, no quiso él. Y yo recuerdo a mi abuela llorar, porque la única vez que la vi llorar fue cuando murió su nieto, que era mi primo. Y conozco muchos casos de gente que dejó morir a su hijo por no aceptar una transfusión de sangre. Eso empezó a llamarme la atención. Empecé a indagar, a buscar. Eso, unido a temas de pederastia, que empecé a ver muy de cerca, y cómo se resolvían los asuntos, tapándolo como si no hubiese pasado nada, todo eso hizo una especie de olla a presión en el que un tiempo dimití de todos mis cargos y decidí salir. No fue una conversión automática, ¿no? Yo decidí salir y me quedé ahí en un limbo espiritual. Tras eso es cuando viene todo lo que te digo de problemas personales que acaban quedándome totalmente arruinado, sin trabajo, sin dinero, sin familia, sin amigos, solo. Bueno, ahí queda. La verdad es que sí, ¿no? Momentos de, me imagino, no sé, una etapa para tu vida convulsa, un interior de emociones, de pensamiento, de ideas, sin dirección. Fíjate que yo me iba a la iglesia católica. En Málaga hay una catedral muy bonita, que invito a todo el mundo que vaya a verla cuando vaya por Málaga. Yo me metía en la catedral y me sentaba, me ponía a orar. Y la catedral me llama la atención porque tiene, igual que con todas las catedrales, ¿no? Tiene unas columnas muy altas, unos techos muy altos, sí. Y yo te quedas así como pequeñito, ¿no? Ante Dios, ¿no? Yo miraba los cuadros que hay allí, que hay cuadros de todo tipo, el incienso, ese ambiente que te recoge. Yo me ponía allí a orar y decía, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y eso fue un tiempo en el que yo me encontré con el Señor, fíjate, de una iglesia católica, porque era la única que estaban abiertas, ¿no? La iglesia evangélica estaba cerrada. Sí, y yo jamás me imaginé ser evangélico, lo que menos se me podía haber pasado por la cabeza, ¿no? Pero el Señor te llama, el Señor sabe, y recalé. Pero fue un tiempo muy confuso. Claro. Alberto, veo que, bueno, tenemos aquí un libro escrito por ti. Sí. El árbol caído, mis 30 años como testigo de Jehová, ¿no? Primeramente, ¿no? Me gusta, y si hay algo que me llama la atención es el título del libro, ¿no? El árbol caído. ¿Por qué este título? Mucha gente me ha preguntado eso. Pues muy sencillo, hay una palabra que dice Jesús, dice que todo árbol que no produce fruto, o todo árbol que no produce buen fruto, ha de ser cortado y echado al fuego, ¿no? Yo en vez de decir el árbol cortado, quise decir el árbol caído, refiriéndome a la organización de los testigos de Jehová como un árbol que se está cayendo. Es un árbol majestuoso que a simple vista parece muy imponente porque sus gente tú las ves y muchos te gustan verlo, pero en el fondo es un árbol caído, que podríamos decir como un árbol cortado, que Jesús va a cortarlo y echarlo a fuego porque no produce buen fruto, produce daño, produce división y todas estas cosas. Qué bien. Bueno, ¿y qué nos quieres transmitir en este libro? Mira, en este libro lo que trato es de ayudar a la gente, sea testigo de Jehová o de cualquier otro grupo, que sea sectario, a que, aunque el libro está específicamente dedicado a testigos de Jehová, quienes que lo van a leer se van a sentir muy identificados. De hecho, hemos llegado en Málaga, se han convertido 5 testigos de Jehová leyendo el libro, 5 testigos de Jehová que se han convertido, que asisten a una iglesia y se han bautizado y dedicado su vida al Señor leyendo el libro, porque es muy fácil para que ellos lo entiendan. Pero aunque no seas testigo de Jehová, te va a llamar la atención porque es un lenguaje muy sencillo, es como si yo estuviera hablando y explico diferentes temas. Por ejemplo, ese que digo de la pederastia, el tema de las transfusiones de sangre, el tema de sus profecías fallidas, sus doctrinas raras y todo ese conglomerado de cosas que lo que hace es que sencillamente apartarte de Cristo. Cristo es más sencillo que todo eso. Qué bueno. A ver, ¿cómo se puede conseguir este libro? Por Amazon. Ahora mismo por Amazon. Hasta que lo hagamos físico. Sí, vale muy barato. No sé si un euro y medio, 2. Te metes en Amazon, pones el título, el árbol caído, te lo puede... No sé cómo funciona, la verdad, porque la tecnología nos llevamos muy mal. Sí, pero por Amazon se puede conseguir, y además muy barato. ¿Qué pondríamos? El árbol caído. El árbol caído y directamente saldría el libro. Sale el libro, sí. Bueno, animar a aquellas personas que estén interesados a comprar este libro, que como bien nos comenta Alberto, es un libro económico y puede bendecir tu vida, evidentemente, ¿no? Sí. Alberto, para un testigo de Jehová decir que Cristo es Dios, que el Hijo de Dios es Dios, ¿qué significó eso para tu vida? Bueno, primero a mí me costó sangre, sudor y lágrimas, porque fíjate que yo estuve durante 15 años presentando en las congregaciones de los testigos una predicación que se titulaba Jehová y Cristo no son las mismas personas. Los testigos de Jehová tienen como unos 60 textos bíblicos donde demuestran que Cristo no es Dios. Y llega un punto en que no puedes debatir eso no se puede discutir, porque hay textos en los cuales
te tienes que quedar ahí. Lo que pasa que cuando los testigos van como los caballos que tienen aquí esto para no ver a los lados, cuando tú te quitas eso y abres a tu mente se más amplia, puedes entender la divinidad de Cristo. Hay un relato, Juan 8, los testigos de Jehová en su Biblia, en mi época, parece ser que ahora lo han añadido, pero en mi época, el capítulo 8 de Juan empezaba en el versículo 11, los 11 de los 10 primeros no aparecen, que es el relato de la mujer adúltera. Todos conocemos relatos. Yo lo conocía de oída, pero no lo había leído nunca en una Biblia de los testigos porque no aparece. Cuando yo lo leo en mi Reina Valera y capto el sentido de que le traen una mujer que ha sido encontrada en adulterio y la ley dice que hay que apedrear a tales mujeres, y Jesús le pregunta: ¿qué hacemos, maestro? Más o menos te lo estoy resumiendo. Y Jesús dice: el que esté libre que tire la primera piedra. A mí me sorprende mucho como diciendo: vamos a ver, si la ley decía que había que apedrearla, los judíos no estaban haciendo nada malo, porque Jesús no la apedrea. Bueno, está usando misericordia, está usando empatía, está usando amor, y está diciendo: no vamos a apedrearla, vamos a perdonarla. Y entonces le dice a la mujer: ¿alguien te condenó? Y dice ella: no, nadie, Señor. Dice: ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y yo me quedo sorprendido y digo: solo puede condenar Dios. Claro. Solo puede cambiar, entre comillas, es decir, puede parar la ley y decir: no vamos a hacerlo, vamos a hacer otra cosa. Solo Dios. Porque si Jesús fuera el Hijo de Dios, estaría usurpando el lugar del Padre, el lugar de Jehová, diciendo: no, te estoy corrigiendo, vamos a hacer esto. Y eso sería una usurpación, sería algo incluso blasfemo. Sin embargo, cuando dices tú, eso solo puede hacerlo Dios. Hay otro relato, el del leproso, en el que se le acerca un hombre, dice la Biblia, lleno de lepra, y dice Jesús, pues le dice al hombre: si tan solo quieres, puedes limpiarme. Y Jesús va y lo toca. Dice: quiero ser limpio. La ley decía que no podías tocar a un leproso, y Jesús va y lo toca. ¿Quién puede hacer eso sino solo Dios? Y el otro caso, perdona que me estén dando no. El otro caso que me llama mucho la atención es de la mujer pecadora, la que llora a los pies de Jesús, que llora tanto que le moja los pies, le dice: tus pecados te son perdonados. Y los judíos decían: ¿quién es este que perdona pecados? Y yo era ese. Y yo dije: no puede ser, solo Dios perdona los pecados, eso dice la Biblia. Claro. Solo Dios. Si es lo que dicen los testigos de Jehová, el Hijo, alguien menor, estaría usurpando el lugar del Altísimo. Eso sería una usurpación en toda regla. Con lo cual ahí me estaba demostrando claramente que Jesús es Dios. Nadie puede perdonar pecados. Nadie puede actuar ahí. Entonces, ahí cuando yo lo voy descubriendo, poco a poco. Eso es un proceso. Claro, es un proceso, evidentemente. Un proceso, porque claro, para mí estaba muy claro que era el hijo inferior, que hay cosas que solamente Dios sabe, porque hay textos bíblicos que los testigos utilizan, ¿no? Ni siquiera ese día saben ni los ángeles, ni el hijo, solo el padre. Claro, hay muchos textos que te despistan. Pero cuando tú lo ves todo en conjunto, el conjunto de todo, tú analizas y ves que imperiosamente es Dios manifestado en carne. Amén. Es que no puede ser otra cosa. Amén. A mí hay un texto que siempre me llamaba la atención, ¿no? Porque antiguamente tenían la Biblia la verde, y en ese texto en Hebreo 1.6 ponía que, hablando de Cristo, ¿no? Y adórenle todos los ángeles, y cuando hacen la nueva traducción y pone ríndanle homenaje. Sí. Y yo preguntaba, ¿no? ¿Por qué esto, cómo se come ahora eso? Bueno, los testigos de Jehová son maestros en cambiar los relatos. Claro, cuando uno está durante 30 años leyendo esa traducción, que te cambia totalmente el sentido de las cosas. Mira, hay otro caso muy curioso. Cuando Jesús está en la cruz, que los testigos de Jehová no creen que Jesús muriera en una cruz, que Jesús murió en un palo. Por eso, en un madero, por eso ellos traducen en su Biblia madero, que era una cruz simplex, un staurus, un palo. Claro, ellos dicen, cuando estaba en la cruz, hay un malhechor, el bueno, ¿no?, que le dice: acuérdate, Señor, cuando estés... Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿no? Y y Jesús le responde: verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los testigos cambian la coma. Y dice: verdaderamente te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso, como si fuera algo futuro. Sin embargo, el texto original es: verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no había coma. Y no había coma. Claro, la coma cambia el sentido de todo. Entonces los testigos lo cambian el sentido de todo. Entonces, conforme tú vayas a rendir homenaje, y hay otros muchos textos en los cuales los testigos patinan mucho. Por eso es difícil. Ahí cuando yo utilizo otras traducciones, yo tengo una Biblia de Jerusalén, una traducción católica, tengo una Reina Valera, voy comparando, y es cuando tu mente se amplía. Sales del grupo sectario y tu mente se amplía.
Cuando tiene que salir, los testigos de Jehová solo pueden leer sus libros, pueden leer su literatura, tienen que leer lo que ellos escriben. Yo era muy revoltoso y leía otras cosas. Yo leía, me acuerdo de estar en una playa y leyendo la biografía de Billy Graham. Imagínate una playa llena de testigos de Jehová, 20 o 30, yo con la biografía de Billy Graham. Y se me acerca un testigo y me dice, ¿quién es este? Digo, yo soy un líder evangélico. Vos vaya tontería. Y estaba leyendo la biografía de Billy Graham porque me llamaba mucho la atención ya. En esa época ya era un poco rebelde. Sí, sí. ¿Te sientes un hombre libre después de haber conocido el Evangelio, después de haber conocido a Cristo? Bueno, es que no sabría ni cómo describirlo. Hay una cosa que yo siempre digo. Este tío que yo te dije, es hermano de mi madre, cuando yo le dije, era un tío mío que vivía en Italia y venía de veraneo a Málaga todos los veranos, ya estaba jubilado, falleció. Le dije, Tito, el año que viene cuando vengas yo ya seré cristiano evangélico. Entonces le llamó la atención, se levantó para coger la Biblia. Digo, no vamos a discutir. Digo, solamente te digo que tengo una paz como no he sentido nunca. Una paz que sobrepasa todo el pensamiento. Y me dijo, pues sobre eso no tengo nada que discutir. Te digo, no solo una libertad, es una paz interior, a pesar de mis tormentas, de mis dificultades, como la tenemos todos. Sí, de trabajo, de dinero, de familia, de enfermedad. Soy diabético con insulina, tengo problemas en el trabajo en el sentido de que si no vendo no gano, en fin. La lucha, la vida. Pero dentro una paz que supera todo pensamiento. Una paz fabulosa. Podemos llegar a la conclusión, ¿no?, que el Evangelio es algo liberador para el hombre. Totalmente. Cristo es el camino. Y yo no me canso de decirlo. Es la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y es la vida. El camino, la verdad y la vida que merece ser vivida, ¿no? Entonces fuera de Cristo no hay nada, eso lo tengo yo clarísimo. El solo Cristo que decía Lutero es fundamental, solo Cristo salva, solo Cristo nos salva, solo Cristo nos lleva al Padre, Cristo envía el Espíritu Santo, Cristo es el centro de todo. Podemos decir, Alberto, a tu persona, ¿no? Se me viene hablando contigo lo que el Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro le dice al Señor, realmente dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor dice, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo creo, eso es lo que viene, yo creo que es una liberación, ¿no? O sea, es algo que el Espíritu te muestra verdaderamente quién es nuestro Señor y quién es nuestro Dios, ¿no? Totalmente. ¿Qué te enseña la Biblia en relación a la Biblia? ¿Qué te enseña la Biblia en relación a la secta? La Biblia me puede enseñar muchas cosas, porque mira, la Biblia es la palabra de Dios, totalmente. Fuera de la Biblia no podemos escuchar opiniones, pero la Biblia es solo escritura, lo que decía también Lutero, solo Cristo, solo escritura. Fuera de la Biblia es donde tenemos todo nuestro manual de vida, no necesitamos más. La secta lo que hacen es desviarte, en poner complementos a algo que Dios ni siquiera, es lo que dice también Apocalipsis, ¿no? Dice, si alguien añade o quite algo de este libro, no se puede añadir ni quitar nada de la Biblia, es palabra de Dios, no puede haber algo más grande que esto. La Biblia nos enseña que las sectas son peligrosas, hay que evitarlas, como evitamos el fuego. Amén. ¿Qué le dirías tú a aquellas personas que pueden estar en algún tipo de secta? ¿Qué le dirías? Que investiguen, que busquen, que investiguen, que indaguen, que analicen lo que están creyendo a la luz de la Biblia, que analicen lo que están creyendo si eso fue lo que Cristo haría o lo que Cristo diría. Porque a mí una cosa que me llama la atención es cómo Cristo actuaba, ¿no? Cómo Cristo no se levantó y dijo, apedreemos a esta mujer, si es lo que dice la ley de Moisés. Sin embargo, Él usó empatía, usó misericordia. Que lo analicen todo por el tamiz de Cristo. Bueno, Alberto, tengo otra pregunta aquí, ¿no? ¿Qué le diría a aquellas personas que también no conocen al Señor? Pues yo a los que son creyentes, el Evangelio de Juan siempre es el que a mí me ha llamado la atención. Y te explico, cuando le dice, ¿quieres leer la Biblia? Digo, mira, no te pongas a leer la Biblia desde el principio, a lo mejor no la vas a entender. No te metas rápidamente en el Nuevo Testamento de golpe, o las cartas o los libros históricos, no. Coge el libro de Juan y léelo. El libro de Juan es evangelio puro, es evangelismo puro, es donde se presenta Jesús a lo grande. Se presentan los 4 evangelios, pero el libro de Juan es más conciso. Esto lo he hecho muchas veces con gente, ¿no? De hecho, a veces tenemos evangelios de Juan. Sí. Léelo y empieza a conocer a Jesús. Y cuando no es creyente, le explico lo que Jesús es con su mensaje. Digo, olvídate de si es hijo de Dios, si es Dios, verlo como alguien que enseña, como un maestro. Llámalo filósofo, llámalo político si quieres, llámalo como quieras. Escucha lo que te dice. Y si lo que te dice tiene coherencia y tiene sentido 2000 años después. Entonces estas personas, la que es atea, a lo mejor te escucha, te acepta el mensaje y lo lee. Digo, lee esto y a ver qué opina. Y si es creyente, digo, vuelve al primer amor, vuelve al Jesús de la verdad, no a la religión, sino a Cristo. Es que nos empecinamos en hacer cosas religiosas
Jesús no era litúrgico. Jesús no llegaba y empezaba con las manos. Lo han visto en los cuadros, pero Jesús no se pone así. Jesús era natural. Se acercaban hasta los niños. ¿Ya? Porque los niños, y decían, no, deja a los niños. Para que un niño se acerque a escuchar a un rabí. Imagínate que su lenguaje sería sencillo. Él cogía a un pescador y se ponía a hablar con los pescadores, ¿no? O los agricultores, ¿no? La semilla está para salir. ¿Cómo que está para salir? O la mujer, la samaritana, dame de beber. Utilizaba cualquier cosa para... Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hacerlo sencillo. El mensaje de Cristo es sencillo. La gente huye de la religión. Es que le hablas de religión y salen corriendo. Me pasa a mí en Sabinilla, ¿no? Cuando yo invito a la gente, no, iglesia, no quiero saber nada. No, vamos a hablar de Cristo. Y hay que desligar todo eso. Imagínate de secta ya. Una persona que está en una secta, tú le hablas de Jesús, sale corriendo. Porque vuelve a recordar otra vez la maquinaria, ¿no? La sencillez de Cristo, es lo que a mí me gusta. Muy bien. Pues Alberto, gracias por tu tiempo, de gracias verdad. A ti. Gracias. No sé si tienes unas últimas palabras que quieras dirigirnos. No, sencillamente decir a las personas que, los que nos estén escuchando, creyente o no, volver a Cristo. Si hagamos de Cristo nuestro eje, nuestro centro, nuestra columna en la vida, y veremos cómo nuestros problemas que se quitarán o no, nos dará una paz que supera todo pensamiento. Me gustaría concluir con un texto, por favor, que yo siempre concluyo en todas mis conferencias, y es que después de estar 30 años los testigos de Jehová, que puede estar 30 años los testigos de Jehová, o 30 años en la Iglesia Católica, donde sea, yo me quedo con las palabras que Job le dirigió a Dios, que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo he escuchado mucho de Dios, mucho de Jehová, mucho de la Biblia, lo había escuchado, pero ahora, siendo cristiano evangélico, ahora es cuando mis ojos lo ven de verdad. Gloria a Dios. Amén. Pues nada, gracias. Gracias a ti, Antonio. Muchas gracias. Pues querido amigo de Ventana Evangélica, espero que esta entrevista a nuestro hermano Alberto Márquez haya sido de bendición para tu vida. Y bueno, yo creo que para mi vida ha sido de bendición, evidentemente. Hemos visto un hombre cambiado y transformado por el poder de la palabra una vez más. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.